convocación santa. Y cuando nosotros leemos en las Escrituras lo que el apóstol Pablo habla en 2 Timoteo 1:9 y que nos dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aunque aquí nos está llamando o nos está hablando, del llamado a la salvación, pero entendemos nosotros, obviamente, que alguien que es llamado a servir al Señor es porque escuchó el primer llamado, que es a la salvación. El Señor no va a llamar a su servicio a alguien que no es salvo. Pero dicen, bueno, es que hay algunos que están sirviendo y no son salvos. ¿A esos los llamó el Señor? No, a esos no los llamó el Señor. Esos se llamaron solos. O a esos los llamó el hombre, pero no los llamó ¿quién? No los llamó Dios. Entonces, todos aquellos que son llamados de Dios, escucharon el primer llamado, el llamado eficaz a la salvación, tal como nos lo describe la Escritura, que nos salvó y llamó con vocación ¿qué? Santa. Así, con vocación santa. Y este es el tema, llamados con vocación santa. Vamos a leer la palabra del Señor unidos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya en el WhatsApp de los obreros, ahí les dejé los temas de la semana, los que les toca exponer la palabra del Señor, con los temas que se nos requieren para esta semana, con la ayuda de Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Leemos la Escritura, amados hermanos, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oremos. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti una vez más dándote muchas gracias, pues tenemos la dicha, Señor amado, de estar en tu casa y tenemos la bendición de iniciar con este tema, llamados con vocación santa. Dios de gracia, te pedimos que tú sigas obrando, porque el que llamas eres tú, el que eliges eres tú, tú lo haces, Señor. Te ruego, Dios eterno, que confirmes ese llamado en el corazón de aquellos a quien tú has puesto esta vocación santa. Gracias, Dios. Mi vida en tus manos, dame la gracia, el entendimiento para poder hablar tu palabra con fidelidad. Mi vida está en tus manos, sabiendo que haces más. Te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Hermanos, en la Biblia encontramos diferentes tipos de llamados y con propósitos distintos, por supuesto. Está el llamado a la salvación, que pues nosotros atendimos a ese llamado. Está el llamado a volver al Señor, aquellos que
en su descuido pecaron y su comunión con el Señor se vio afectada. Está el llamado a volver al Señor. Está el llamado también a su presencia, que un día el Señor nos va a llamar ¿a dónde? A su presencia gloriosa, al cielo. Y vamos a oír ese llamado. ¿Y qué les vamos a decir a todos? Adiós, nos vemos ¿qué? Prontito, prontito. Entonces vamos a escuchar ese llamado. Pero también está el llamado a servir a Dios para cumplir sus propósitos. Y el primer tema que tenemos nosotros es llamados para cumplir el propósito de Dios. Repito, el tema general es llamados con vocación santa. Así, llamados con vocación santa. Y el tema que hemos de considerar en esta noche, que es el primero, dice llamados para cumplir, así, llamados para cumplir el propósito de Dios. Y entonces nosotros leímos la palabra de alguien que fue llamado y que dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Damos la gloria al Señor, bendito es su nombre. Hermano, el propósito por el cual el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir esta epístola a la iglesia en Roma era para presentarse a sí mismo a una iglesia que él nunca había visitado, pero al mismo tiempo redactó una exposición completa y ordenada de los grandes principios del evangelio que él predicaba. Así, lo hace más o menos en el año 56-57 de Cristo. Y este capítulo 1, donde hemos dado lectura a la palabra del Señor, nos presenta asuntos importantes. Uno es la culpabilidad del hombre. Así, el hombre es responsable de su pecado. Así, el hombre es responsable de su pecado y nos presenta eso, la culpabilidad del hombre. Que quede claro, porque usted sabe que el hombre siempre tiende a echarle la culpa de sus pecados, de sus errores y de sus culpas, ¿a quién? A los demás. Yo no fui, quien tuvo la culpa fue tal, pero el Señor aquí nos revela la culpabilidad del hombre. A la vez, amados hermanos, nos presenta la potencia del evangelio para salud. Así, por eso es que escribe el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios. Y entonces, amados hermanos, ahora que consideramos nosotros nuestro primer tema, llamados para cumplir el propósito de Dios, hacemos referencia a esta palabra llamados, así, llamados, porque Dios es el que llama. Por eso cuando Cristo habla acerca de la necesidad de obreros, dice: a la verdad la mies es mucha y los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues ¿a quién? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando nosotros hablamos de estos llamados para cumplir el propósito de Dios y decimos llamados, nos queda claro que es porque es Dios el que llama, pero el hombre es el que responde a ese llamado santo. Así. Y uno es el que tiene que decir: ¿cómo? Heme aquí,
No envíalo a él. Heme aquí, envíame ¿qué? Envíame a mí. Cuando uno oye ese llamado, entonces uno responde al Señor. Reitero, es Dios el que llama, pero el hombre es el que responde a ese llamado santo. Y estamos hablando de aquellos que ya escucharon el primer llamado, el llamado eficaz a la salvación. Entonces, cuando hablamos de esto, el hombre está consciente de lo que representa ese llamado. Como lo decía el apóstol San Pablo a Timoteo, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, el que ha sido llamado, amados hermanos, está plenamente consciente del llamado que ha recibido de parte del Señor. Y bueno, vemos esto, llamados para cumplir el propósito de Dios, y lo que nos está diciendo la Escritura aquí donde nosotros leímos, Pablo, siervo de Jesucristo, y nos presenta, amados hermanos, esos propósitos, porque es lo que vemos, llamados para cumplir, oiga, para cumplir el propósito de Dios, ¿no qué? No nuestros propósitos, no nuestros sueños, no mis metas. Es que yo tengo mis metas. No, mi amigo, si tú has sido llamado a servir al Señor, cuando el Señor llama a Jeremías y le dice, y yo pondré mis palabras en tu boca y hablarás lo que yo te mandaré. Ah, no es lo que a mí se me ocurra. Pues claro que no, tú vas a hablar las palabras que Dios ponga en tu boca. No es lo que uno quiera, no es lo que uno piensa, sino es lo que Dios le da. Por eso cuando dice Pablo, que significa pequeño, y siervo, que significa esclavo, este pequeño esclavo, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta? El que ha sido llamado ya está consciente de lo que es. Es un esclavo, pero el más ¿qué? El más pequeño. El más pequeño de los esclavos, el más pequeño de los siervos. Pablo, siervo de Jesucristo. Y eso, amados hermanos, lo tenemos que tener presente, porque pareciera que el que fue llamado se le olvida, y cuando recibe esta grande bendición, en lugar de humillarse más, parece que se eleva. Tú has sido llamado, y como el apóstol Pablo, esclavo pequeño de Jesucristo. Ah, ¿para qué? Y ya viene el propósito, llamado a ser ¿qué? Apóstol, que significa enviado. Así, es un enviado. ¿Qué más? Llamado a ser apóstol, y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el propósito. El propósito del apóstol Pablo fue llamado para ser famoso, para ser conocido, para que le dieran like. ¿Verdad que no? Él fue apartado, dice la Escritura, para el evangelio de Dios. Ese es el llamado, ahí está el propósito. Y vamos viendo esto, llamados para cumplir el propósito de Dios. ¿Se acuerda usted que el mismo apóstol Pablo dice, y ay de mí si no anunciare qué? Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo está diciendo, Él me llamó y Él me apartó para el evangelio, no me llamó para otra cosa. No me llamó para contarles de mi vida. Por eso Él lo menciona mucho en la carta a los Corintios. No me llamó para saber de sus vidas. No me propuse saber nada entre nosotros,
sino Él les presentaba a Cristo y a este crucificado. Que la gente conozca de Cristo el Señor. Por eso dice, apartado para el evangelio de Dios. El que es llamado está plenamente consciente del propósito que tiene que cumplir de parte de Dios a través de ese llamado del Señor a predicar el evangelio. Algunos dicen, bueno, el Señor me llamó y entraron al instituto. Y luego uno tiene que trabajar y el apóstol Pablo servía, hacía casas de campaña, se movía de muchas maneras y algunos dicen, yo no vine a lavar baño. Y entonces se regresan. Oye, ¿quién te llamó? Eres el esclavo más pequeño de Jesucristo. Y vas a ser enviado, ¿a dónde? ¿A donde yo quiera? Es a donde Él quiera. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré? Señor, pero dime antes para que yo vea a ver si me vas a mandar no sé, a Cancún, a Vallarta, no digo Acapulco ahorita porque no van a querer ir. Hermanos, pero no es a donde el hombre quiera, es a donde ¿qué? A donde Dios quiera, llamados para cumplir el propósito de Dios. Mire, en el libro del profeta Isaías capítulo 6, vamos a ver al profeta Isaías, capítulo 6, versículos 8 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Dice así, leamos unidos, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjese, llamados para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, servirle con disposición humilde para juicio. Mire, amados hermanos, que a veces uno dice, ay Dios mío, y cuando nosotros vemos aquí el contexto y el juicio de Dios iba a venir a todos aquellos que iban a rechazar ¿qué? La palabra. ¿Qué le está diciendo el Señor a Isaías? Para eso te llamé. Te van a rechazar, no te van a querer, te van a escuchar, pero no van a aceptar ¿qué? La palabra, no lo van a aceptar. Pero ese mismo rechazo a ellos les va a traer ¿qué? Le va a traer juicio, condenación. Oiga, no estamos hablando de un predicador, ¿qué podemos decirle? Exitoso. Recordamos algunos a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó y qué? Pero esa palabra, ¿qué pasó? Hizo que viniera juicio sobre ellos, el rechazo. Jeremías, ¿cuántos se convirtieron?
Ninguno. Se burlaban. Hermano, si estuviera Jeremías en este tiempo, ¿cuántos memes no harían de Jeremías? Burladores, burladores. Rechazaron la palabra, pero el juicio de Dios vino. Se da cuenta, ya estamos viendo un propósito que no es tan grato para un predicador. Mira, yo te llamo, pero nadie te va a hacer caso. Todo el mundo te va a ¿qué? Te va a rechazar, se va a burlar de ti, se van a reír de ti. Señor, pero es que yo quiero ser un predicador que exitoso, que se tomen foto conmigo, que me pidan, ¿cómo se llama? Autógrafo. Mira, hermano, cuando vemos nosotros aquí y hablamos de esto, llamados, otra vez, que quede claro, llamados para cumplir el propósito de Dios, no mi propósito. Uno tiene sueños. Usted pregúntele a los siervos, bueno, ¿qué quería hacer? Uno que dice, yo quería ser evangelista, yo pastor, yo quería hacer esto. Bueno, pero el Señor me dijo que esto. Y el que dirige es el Señor. Ahora está diciendo la palabra después, y uno se detiene. Bueno, ¿después de qué? Después dice, después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? Y es que él había tenido una visión. Y esa visión lo había hecho a él consciente de qué? De su pecado. El que es llamado por Dios tiene claro y está consciente en plenitud de su maldad y de dónde lo sacó el Señor. Él contempló la gloria de Dios. Así contempló la gloria del Señor. Le mostró el Señor su gloria y esa gloria lo llevó a él. ¿A qué? A ver su maldad. Y él al ver su maldad, hermano, ¿qué fue? Fue limpiado. Le pasaron carbón encendido sobre sus labios. Si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso santificado, útil para los usos del Señor, aparejado, preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Por eso es que dice, por eso es que está la palabra después. Después oí la voz del Señor. ¿Por qué? Porque ya contempló la gloria del Señor, porque ya pudo ver la grande maldad de su corazón, porque ya fue limpiado. Y entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? El Señor llama, pero el hombre tiene que responder ¿a qué? A ese llamado. Hermanos, ¿habrá algo que el Señor no sepa? Y el Señor sabía que Isaías iba a decir, ya lo sabía el Señor. No era necesario. Y uno dice, ¿por qué el Señor pregunta si Él lo sabe todo? Porque es el hombre el que tiene que responder, en este caso, con disposición y con humildad. Y aquí está la disposición. ¿Cómo? Heme aquí, heme aquí. Pero ¿por qué humildad? Porque él ya reconoció que no es digno. Y a pesar de eso, hay uno que lo está llamando. Hay uno que lo ha limpiado. Hay uno que lo ha dignificado para gloria de su nombre.
Por eso, amados hermanos, es que vemos aquí cuando está diciendo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y vemos una figura de la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Y es ahí donde está el llamado o la respuesta del profeta cuando dice: entonces respondí yo. Vuelvo a repetir, el Señor lo sabe todo, pero es el hombre el que tiene que manifestar esa disposición. No puede decir: bueno, hermano, ya en enero, febrero inician las clases, ¿quién va a ir? Bueno, hermano, pues no encuentro trabajo, reprobé en la escuela, en mi casa no me quieren, pues mándenme a mí. ¿Ese es el llamado? No, 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 no. Y ya tenemos nosotros, responde Isaías: heme aquí. Una disposición que completa, total, envíame a mí. Y ya el Señor nos presenta el propósito. No es muy agradable. No es muy agradable. Cuando nosotros leemos, porque luego nos olvidamos nosotros del contexto de lo que nos dice la Escritura. Y es cierto que el Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero cuando le dice: y dijo, anda. Ahora, uno dice: heme aquí, Señor, fíjese, aquí estoy. Pero tú no vas a ir hasta que Dios diga que anda. Ya tiene el llamado, gracias a Dios, pero no te muevas hasta que el Señor diga que anda, ve. Porque algunos dicen: bueno, es que yo tengo el llamado, hermano, voy a meter mi solicitud, pero me la rechazaron, entonces no entiendo. ¿Cómo no entiendes? ¿Qué no entiendes? Que el Señor te está diciendo que para todavía, hasta que yo te diga anda. No vaya antes. Por eso es que ya cuando leemos dice: y dijo, anda. Ahora sí, que esto nos quede claro. Alguien puede tener el llamado a servir, pero todavía no estar calificado para servir. Hermano, yo tengo el llamado. Sí, pero no estás calificado. Gracias a Dios. Y esa es una vocación santa. Y ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Y por qué no estoy calificado? ¿Por qué crees que te rechazaron? ¿Por qué crees que te dijeron que espérate otro poquito? Todavía el Señor no está diciendo que anda. ¿Se da cuenta? Aquí a Isaías, amados hermanos, dice la Escritura, le responde y dijo: anda y di a este pueblo. ¿Cómo? Oíd bien. ¿Y qué? Y no entendáis. Oiga, ¿qué, hermano? Eso es. Vaya, vámonos al ejemplo de Judas. ¿Con quién estuvo? Con el mejor maestro. Estuvo con el maestro de maestros. ¿Cuándo entendió? Oye, Isaías, vas a ir a predicar. Dice, le vas a decir al pueblo: oíd bien. Pero no van a ¿qué? No van a entender. ¿Qué van a hacer? Me van a rechazar. Es por eso, amados hermanos, que ya nos está diciendo:
ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo. Mira, hermano, engruesa el corazón de este pueblo. El evangelio hace dos cosas. Y usted lo sabe, el evangelio hace dos cosas. O redarguye o endurece. ¿Se acuerda que lo acabamos de ver en las escuelas dominicales? El peligro de la incredulidad y lo que pasaba con el corazón de los incrédulos. A pesar de ver maravillas, a pesar de ver la obra de Dios, a pesar de ver tantas cosas de parte de Dios, su corazón se hacía ¿qué? Más duro, más incrédulo. El evangelio responde a dos cosas, por eso está diciendo, engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos. Es por eso que cuando usted escucha el evangelio, usted corra a Cristo Jesús. Corra al Señor. Venga a Él. Venga a Él. No se detenga. Venga a Cristo. Venga a Cristo. El propósito de ese llamado era engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón que entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así. Hermano, el evangelio es precioso. Pero aquí hay un llamado con un propósito. Oye, Isaías, ya dijiste, heme aquí, pero tú vas a cumplir este propósito. Es admirable, amados hermanos, cuando uno ve la manera en que Dios usa la vida de sus siervos de manera diferente y de formas diferentes. Y a veces yo he hablado con algunos de ellos, le digo, hermano, la verdad es admirable lo que Dios hace contigo. Allá, lo más adentro de la sierra, con todas las carencias posibles, ¿quién lo sostiene? Enemigos de la cruz de Cristo, pero Dios los sostiene. Iglesias, ¿cuántos miembros tienes, hermano? Uno. No porque no predique el evangelio, sino porque él está predicando el evangelio allá en ese pueblo, en esa comunidad, para juicio. Y el corazón se hace más duro. Y a veces el que ha sido llamado entra en confusión, dice, Dios mío, ¿qué pasa? No fui llamado. Señor, la iglesia no crece, nada más hay uno. Señor, no entiendo. Siervo, sierva, no es que no haya sido llamado. Estás cumpliendo el propósito de Dios. Un día esa iglesia que nada más tiene un miembro estará con el Señor. Y todo ese pueblo al que se le predicó el evangelio darán cuenta al Señor. Y entonces ahí entenderán lo que ahora nuestro entendimiento y nuestros ojos no ven. Hermanos, es duro. Y ahí estaba la palabra, tú vas a hablarle, háblale la palabra.
Isaías dijo, heme aquí, envíame, envíame a mí. Y ahí está la disposición del profeta para servir al Señor. Pero vemos los propósitos del Señor. Vamos a ver lo que dice San Mateo 4, 18 al 20. San Mateo capítulo 4, 18 al 20. Dice la Escritura. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Leamos unidos y dice así: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, ¿qué hicieron? Así, le siguieron. 2. Llamados para cumplir el propósito de Dios, sirviéndole con determinación para la salvación del pecador. Determinados. El llamado que el Señor les hace, amados hermanos, porque dice la Biblia que eran ¿qué? Eran pescadores. Eran pescadores. Así nos los está presentando la palabra del Señor. Y cuando el Señor habla a Simón y Andrés, les dice: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y os haré ¿qué? Ahí está el llamado. Ya no van a ser pescadores comunes. Ahora van a ser pescadores de hombres. Y la respuesta, hermanos, la respuesta al llamado, por si alguno de ustedes Dios le ha llamado y está vacilando y dice: hermano, es que, y si a poco, y si sí me llamó, mire, si el Señor te llamó, Él va a abrir puertas y vas a llegar hasta donde Él te va a llevar. Y si Él no te llamó, de todos modos Él te va a cerrar las puertas. ¿Así? Entonces, ya cuando el Señor les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, entonces, ellos entonces, dice la Biblia, dejando luego las redes, le siguieron. Determinación. No es fácil dejar ¿qué? Dejar todo. Y algunos dicen: bueno, es que ellos nada más dejaron las redes, pero yo soy licenciado. Si el Señor te llamó, síguele, ve con Él. Si Cristo conmigo va. ¿Quién dice? Yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Hermanos, determinación. Luego dice la Escritura, inmediatamente dejando las redes, ¿qué hicieron? Y si usted tiene que dejar las redes sociales, también déjelas. Porque algunos están tan metidos ahí en las redes sociales que esas son otras clases de redes, pero también son redes que enredan mucho. Hay que dejarlas. Hermano, determinación, ¿por qué? Porque el Señor ahora los había escogido para ser pescadores de hombres. Así, ahí está el propósito. La salvación del pecador, pero adelante. Y uno dice: ¿quiénes eran ellos? Ellos pudieron haber puesto muchas objeciones.
Somos pescadores, hombres sin letra, ignorantes, no puedo, ¿qué va a decir la gente? Soy incapaz. Que no, el Señor nos dice que lo vil y lo menospreciado escogió Él. ¿Cómo le decía al salmista? Yo te saqué ¿de dónde? De detrás de la majada. Y te hice sentar en sillas de príncipe. Fui yo. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Hermano, uno puede poner muchas objeciones. A lo mejor alguno dice, no, pues que yo ya no tengo la edad. ¿A qué edad empezó su servicio Moisés? Y el Señor, 40 años ahí en el palacio, y ya estaba trabajando con él. Luego otros 40, ¿dónde? En el desierto. Ya tenía, ¿qué? 80. Y después de 80 años, ¿qué dice el Señor? Ahora sí, viene el llamado ahí en la zarza. Por si alguno dice, es que yo ya tengo, hermano, yo ya estoy grande, hermano, ya tengo 27. Oiga, está muy joven, aunque tenga 50, 60, 70, 79, 80, está todavía ¿qué? Muy a tiempo para servir al Señor. Hay hermanos de 80 años que han estudiado, hermanos, hace poco. Y ya salieron de 83. Y se fueron a la obra. Y mire qué útiles en la obra del Señor. Porque algunos dicen, ¿a poco sí hay? Sí, hermanos, sí hay. Sí hay. Entonces, ya aquí tenemos hombres determinados, porque la Biblia está diciendo, ellos entonces dejando luego las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Le siguieron. Si Dios le llama, usted tiene que seguirle. Que seguirle. ¿Cuál es la objeción? El que lo va a ayudar, el que lo va a guiar, el que va a poner las palabras en su boca, es el que lo llamó. Es el Señor. Es el Señor. Es Dios, amados hermanos. Y estamos hablando de un llamado muy especial. Pero el que nos llamó, ¿qué va a hacer? Nos va a sostener. Es el Señor. Ahora, veamos lo que dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice así, vamos a leerlo, dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ya no es tan agradable. Ahí ya no es tan agradable. Hermano, pero el que ha sido llamado, hablamos de esto, llamados con vocación santa y llamados para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo? Pues sirviéndole solo para anunciar el Evangelio. Por eso cuando nosotros vemos aquí que está diciendo,
Y le dice el Señor a Ananías, ve. Tenía que ir a ver a Saulo de Tarso. Porque instrumento, ¿qué es lo que somos? Nada más. Ahí el hermano David tiene una guitarra. ¿Y es un qué? Un instrumento. Podrá costar muy cara, pero si él no la toma en sus manos y ejecuta, no sirve de nada. No sirve de nada. El que ha sido llamado debe entender y tener presente que solamente es un ¿qué? Un instrumento. Es un instrumento, nada más. ¿Ve? Porque instrumento escogido, ahí está. ¿Quién es el que llama? Es el Señor. Instrumento escogido me es este. La salvación y el llamado al servicio de Saulo fue consecuente. Y cuando él tiene ese encuentro con el Señor, esas palabras preciosas que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted sabe quién era el apóstol Pablo. Pero ahora toda su vida sometida al Señor. Instrumento escogido me es este. Y el propósito, ahí el propósito dice, para que lleve mi nombre. Oiga, ese es el propósito, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, para que predicara a Cristo, no para que lo conocieran a Él, sino para que conocieran a Cristo el Señor. Así, apartado, y ya nos está diciendo para que lleve mi nombre. Ahora, en este caso, ya el Señor es el que le indica, para que lleve mi nombre ¿a dónde? Pues aquí dice, a los gentiles. Él inicia predicándole a los judíos, pero el propósito que tenía el Señor es que Él iba a ser el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Así. Y tenía que cumplir con ese propósito para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y se cumplió. Por eso es que les decía, amados hermanos, y algunos dicen, ¿y a dónde me mandarán? Usted vaya a la clausura de clases, cuando se dice, a ver, el hermano Omar Mercado, a la Sierra Mazateca. Y dice, ay Dios mío, yo pensé que me iban a mandar a la misión del agrícola oriental. No, si no es donde uno ¿qué? Sino aquí ya el Señor estaba determinando, yo voy a usar este instrumento para que le predique a los gentiles y para que le predique a reyes, a gente difícil. Dios lo llamó a él para eso. Así, amados hermanos, y entonces dice la Escritura, yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. ¿Cuándo lo dejó el Señor? ¿Y cuándo va a dejar el Señor a los que ha llamado? ¿Cuándo lo va a dejar a usted? Nunca, hermano, nunca lo va a dejar. Nunca lo va a dejar. Le decía a un amiguito, a un consiervo, dice, es que ya no puedo, dice. Y ahí estaba, mi esposa es un poquito más dura, más tajante. Dice, no tengo recursos financieros. ¿A quién le pido ayuda? Y le dice a mi esposa, al que te llamó. ¿A quién hay que acudir? Al que nos llamó. ¿Quién te llamó? Y de verdad que pareciera bastante duro. Pero el que ha sido llamado de Dios tiene que estar confiando ¿en quién? En Dios.
dile al que te llamó. ¿Cuándo dejó al apóstol Pablo? Por eso dice, yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca ¿por qué causa? Así, no por otra causa, hermanos, no por otra causa, sino por la causa del evangelio. Así, por la causa del evangelio. Póngase de pie. Iniciamos esta semana, hermano, llamados con vocación santa. Y esto es algo pues bastante serio. Es muy serio, hermano. Es muy serio. Porque al que Dios ha llamado va a tener que dejar ¿qué? Va a tener que dejar todo. Va a tener que dejar todo para servir al Señor, para servir a Dios. Y pues el que llama es el Señor, y el que le va a sustentar es el Señor. Así, el himno 311 dice, Cristo está buscando obreros hoy. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. ¿Verdad que es uno de los llamados más serios? Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros. Oiga, escuche. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive
vive ya salvado por Jesús. Su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Dígalo. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Oremos al Señor. Padre de misericordia, aquí estamos ante tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Padre eterno, tu palabra nos enseña: rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Padre de misericordia, este es un llamado tan especial, de tanta responsabilidad, y que consciente, Señor, de ese llamado, podamos acudir a tus pies. Es verdad, es mucha la labor. Hacen falta obreros, Señor. Obreros determinados a seguirte, a sufrir por la causa del Evangelio. Glorifícate, Señor, en el corazón de cada uno y confirma el llamado. Habla, Señor amado, habla, Dios eterno. Y que cada uno, mi Señor, cada uno, Padre de misericordia, pueda atender a la voz tuya, mi Dios. Gracias, porque siempre, Señor amado, envías obreros a tu mies. Gracias porque tú sigues llamando. Gracias porque sigues confirmando el llamado. Gracias, Señor, porque podemos oír tu voz. Muchas gracias. Gracias, mi Dios eterno. Muchas gracias por tu grande misericordia. Muchas gracias por tu palabra. Permite que podamos atender a ella y así, Señor amado, seguirte a ti. Gracias, gracias, mi Señor. En tus manos nos dejamos. Despídenos en paz con tu bendición. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.